en los que debemos de centrarnos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en una clase, por mucho que tarde, lo que se trata es de que comprendamos, ¿verdad?, lo que es ese mensaje clave. Vamos bien. Recordamos cuando hablábamos de esos puntos previos al control de detención, alguien que nos guste comentar. Si no, vamos a elegir, ¿eh? Porque aquí es muy importante que ustedes transmitan lo que hemos comprendido. Hay algunos que a lo mejor vamos a decir, bueno, ¿de qué trata? O no recuerdo, pero si hay alguno que encuentra su apunte de cuando empezamos y que nos pueda apoyar, más que nada para que empiece a fluir y así todos los demás. Bueno, en términos del 66, maestra, no, no Adelante, recuerdo Ceci. realmente el artículo, si es el 2.6 o el 2.11 de la audiencia inicial, donde precisamente se inicia con el control de la detención. Es donde se le apercibe o se le leen, se estudia o se califica por parte del juzgador la detención si fue conforme hasta los artículos 20b o a los derechos del imputado del parece que es 115 o 113, si se ajustó a estas disposiciones y posteriormente de ahí ya pasa, de ahí es la primera fase de la audiencia inicial, que es este control de detención. Ok, perfecto. Hablábamos de unos actos previos. Antes de que ya solicitemos esa audiencia, o que se solicite, ¿verdad?, esa audiencia de control de detención. ¿Nadie los tiene? Aquí sí me gustaría que participáramos y quiero enfocarme mucho en que no sé si hemos puesto atención cuando hablamos de todo lo que es el procedimiento y cuando se les han mencionado artículos muy lineales, cuando hemos ido analizando cada uno de los artículos. Entonces, que ustedes todo lo que hemos visto en el transcurso de las clases lo vayan imaginando y posicionando cuando se les comenta. ¿Por qué? Recuerden que siempre empezamos por ese 150 o ese 146. ¿Vamos bien? Tienen una de teoría penal implícitos estos dos artículos que si los volviéramos a analizar, créanme que no terminaríamos. Pero lo que debemos de enfocar o nuestra cabecita debe de enfocar es que antes de todo eso, nosotros nos encontramos en dónde, en nuestra casa, en nuestra oficina, ¿sale? Donde quiera que estemos, a ustedes les van a llamar. Vamos bien. Les van a llamar y les van a decir que hay un caso, puede ser un delito, en este caso de consumación instantánea, que puede ser un choque, ¿qué más? Un homicidio, unos daños, puede ser por ahí una riña, ¿verdad? Cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo correcto? Trasladarnos al lugar donde se dieron los hechos, ¿sale? Porque de aquí, ojo, vamos a poner dos puntos. Si puedo moverme, yo me traslado al lugar de los hechos, ¿sale? Con el objetivo de encontrar 5 puntos que va a ser nuestro preámbulo, esa teoría del caso, ¿sale? Ustedes van a ir a confirmar lo que puedan escuchar, porque obviamente cuando ustedes reciban esa llamada, allí les van a dar datos. Ustedes se van a imaginar, pero nada mejor que trasladarse al punto, ¿sale? Y verificar todo lo que haya tanto en el entorno como las personas que estuvieron involucradas. Hay 5 puntos muy importantes que debemos de tener presentes. Vamos a buscar qué. ¿Alguien recuerda esos 5 puntos? En términos del 66, profesora, Adelante, Imer. este, si no mal estoy, los puntos a los que usted hace mención son los elementos subjetivos, los elementos objetivos, que son los circunstanciales. Los elementos subjetivos, pues es de todo para encontrar esos motivos o el por qué. Ver si
El delito está en el 19 constitucional o en el 167 del Código Nacional, preguntarnos si se obtiene su libertad y si hay una posibilidad de algún medio alterno. No sé si esté bien a lo que ustedes se refieren. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pero así como en el orden que lo va viendo Imer, nosotros tenemos que abrir nuestra visión, por así decirlo, imaginarnos en ese punto. ¿Por qué? Porque ustedes van a buscar elementos objetivos. Desde el momento en que les están narrando, ustedes no únicamente van a preguntar qué pasó, por qué le pegó, no, 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 sino que cómo Perdón, es el número lugar. 66, ¿puedo hacer el recordatorio? Creo que por ahí faltó algunos. Que, o sea, los Sí, 5 puntos adelante. que era el objetivo, que era lo que se percibe, el subjetivo, que es el entorno, si fue por una cuestión, pues, por ejemplo, celos, odio. 3, si es de qué tipo de delito es. Ah, si aquí, si hubo un dolo, si hubo culpa. Igual el 4 es la prisión preventiva. Y 5, si está sujeto, si puede ser sujeto de medio alterno. Nada Perfecto. más, creo que Bueno, fíjense, desde ese momento en el que ustedes ya están atendiendo esa llamada o ya se trasladaron al lugar, tienen que buscar primeramente esos dos puntos, objetivos y subjetivos. Recuerden, objetivos, ¿por qué? Porque es todo lo que ustedes van a visualizar, ¿sale? En el entorno. También lo que van a percibir a través de los sentidos, porque no únicamente es ir y ver el golpe, ir y ver al muerto, por así decirlo, no, no, sino que van a utilizar sus sentidos. Imagínense que ustedes están trasladando en el momento en que se dio a cabo, se llevó a cabo un accidente, perdón, en que se llevó a cabo un ejemplo, el accidente, pero estando allí en el lugar, les llega olor a gas, les llega olor a algún, algún químico, ¿sí? A lo mejor huele a gasolina, no sé, etcétera, etcétera. Pueden ser muchísimas cosas, entonces no únicamente van a utilizar la vista, ¿sale? Sino que también van a hacer uso de los demás sentidos. Ahora, ¿por qué quiero que lo tomen en cuenta? Porque de aquí es donde pueden hacer nuestra imputación objetiva. Porque desde el momento en que ustedes se van a ir quizás ya a ese control de detención, van a saber si tienen que pelearlo o no. ¿Sale? Si tienen que tratar de que se califique de no legal o dejarlo pasar, porque aquí entran los otros puntos. Nosotros debemos de saber para qué está destinada cada audiencia. ¿Vamos bien? Muchas veces va a haber abogados que por no saber defender van a decir, no, que todo, no, que no fue de legal esa detención, o van a querer atacar cosas que dices tú, oye, espérame. Recordemos el análisis que llevamos de la imputación objetiva, ¿sale? Entonces, de acuerdo a eso, es correcto que se esté llevando a cabo esto, que quieran manejar esto, adelante, déjalo pasar, porque tú sabes en qué va a versar tu teoría del caso. ¿Vamos bien? Ok, elementos objetivos. Ahora, hay que buscar lo subjetivo también. ¿Sale? Cuando tú estás allí, que te trasladas y supongamos que se llevó a cabo ese hecho, ¿sale? Vas a ver quiénes están en el lugar, vas a preguntar quiénes estuvieron antes con esa persona, dónde estuvo, qué hizo, ese durante y también que vio todo lo que sucedió después. ¿Sale? Aquí es donde cobra vida nuestro antes, durante y después. ¿Vamos bien? Ok, ven porque es muy importante tener presente todo. Ahora, cuando llegamos al análisis del delito, esto hasta se puede hacer en conjunto, ¿eh? Ustedes no va a llegar un grado en el que ni lo van a separar. Ustedes van a escuchar y en ese momento ya se les vino todo. Ya sé, por cuestiones objetivas, yo no puedo ya hacer esto y el otro porque es correcto, ¿sale? Se está apreciando de antemano un delito, pero ahora, ¿qué te toca? Bueno, buscar todo lo necesario de acuerdo a lo que ya escuchaste para poderlo defender, hacer tu propia teoría del caso. ¿Vamos bien? Pero aquí, cuando tú llegas al punto del delito, es donde es lo más complejo porque aquí ya tenemos nosotros que tener, ¿verdad?, conocimiento de cada uno de nuestros delitos, todo lo que está marcado en ese código, en ese código, perdón, penal de nuestros estados. ¿Por qué? Porque muchas veces no los diferenciamos. Y recuerden, aquí es donde cobra vida nuestros elementos de qué?
del tipo penal o elementos del delito. Del tipo Recuerden penal. que se les habló diferenciación, cuerpo del delito, elementos del tipo penal y ¿qué otro? Aquí, ¿qué cobraría vida? Recuerden, ¿qué son cuando menciono objetivos, subjetivos y normativos? ¿Qué es eso? Elementos del tipo penal, maestra. 176 son elementos del tipo penal. Perfecto. Entonces, aquí es donde entran en juego nuestros elementos del tipo penal porque puede hacer falta algo, ¿sale? Algo. Y ustedes ya lo están, si conocen el delito que está en su estado, desde aquí, ustedes ya van a saber, ¿verdad? Que hay algo que ya no va a encuadrar quizás o incluso ya encontraron esa excluyente de responsabilidad. Ahora, no es únicamente eso. Desde el momento en que a ti te ponen en conocimiento y que ya identificaste el delito del que se podría tratar, bueno, ahora que viene, pienso en la competencia, ¿vale? ¿Este delito es un delito del fuero común o es un delito del fuero federal? Ok, competencia. Ahora, también tenemos que ver desde que reciben esa llamada. Ojo, supongamos aquí que no fue algo que se llevó en ese momento. Supongamos que fue, te están hablando, te están poniendo en conocimiento que no le quieren que lleves la defensa. ¿Qué es lo primero que debes de preguntar? ¿Cuándo sucedió? Sí, ¿por qué debemos de preguntar cuándo sucedió? Para ver la 66. Para ver Adelante, la adelante. prescripción, maestra. La prescripción de ese delito, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, si seguimos analizando y siguen avanzando con los puntos que nos hicieron el favor nuestros compañeritos de comentar, se viene esa pregunta. Por este delito puede obtener su libertad. ¿Por qué? Porque desde que están recibiendo esa llamada, en caso de que sea, vuelvo a repetir, los hechos sucedieron en esos momentos, ¿ok? ¿Qué pasa? Si no es un delito, ¿verdad?, que merite prisión preventiva oficiosa y que ustedes, obviamente, ya conociendo las intenciones del Ministerio Público, sus mañitas, ya se van a ir listos, ¿verdad?, con todo lo necesario para obtener esa libertad. ¿Vamos bien? Ahora, incluso si la persona sí lo hizo, pero tú sabes que en ese momento puedes llevar a cabo un medio alterno, pues también te vas listo con lo necesario. ¿Sale? Ok, hasta aquí esos 5 puntos nos quedan claros. Es muy importante, ¿sale? Si nosotros seguimos avanzando antes de llegar a ese control de detención, es lógico que va a haber algunas situaciones que van a necesitar o algunas cosas que vamos a necesitar y que no nos la van a dar fácilmente. ¿Qué es lo que hace comúnmente el abogado? Vamos con el Ministerio Público, le decimos que queremos solicitar actos de investigación. ¿Sí? ¿Todo por qué? Por estar de flojos, ¿sale? ¿Por qué? Porque nosotros podemos también aportarlos. No hay una necesidad de que todo te lo haga el Ministerio Público o vayas a chillarle, no, sino que tú también te tienes que poner en este caso, a trabajar y presentarle. ¿Vamos bien? Aportarlo. Ok, aquí todo esto lo recordamos o ya se nos olvidó. Todo bien, maestro. Perfecto. Ahora sí, es muy importante que ustedes recuerden todos los artículos que fuimos analizando, ¿sale? Porque acuérdense que el Ministerio Público en términos del 140 y que él hace escuchen, calificación previa. ¿Qué artículo nos dice? 140 y qué. Acuérdense, les voy a dar una pista, 147 o En términos del 149. 66, 149. 140. Perfecto, perfecto. Él hace una calificación previa. ¿Sale? Muchos no lo van a llevar a cabo, a ellos no les conviene. Vamos a darle lectura porque tenemos compañeritos nuevos y sí me gustaría, no se preocupen, estas clases si gustan, podemos tomarlas de corrido todos los días para que ustedes pues puedan hacer este repaso que me pidieron, no pasa nada, ahorita que se nos venza nuestro tiempecito, mañana nos podemos conectar otro rato sin ningún problema. ¿Vamos bien? El 149.
en términos del 66, profesora, me permite el uso de la voz para darle lectura al Adelante, artículo 149. adelante. Artículo 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público. En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. Es cuanto. Perfecto. Nos damos cuenta que ahí nos dice o nos está señalando que en este caso el Ministerio Público sí hace una calificación previa antes de que la realice en este caso el juez de control. Vemos bien, desde este momento, ¿se acuerdan de la última clase que tuvimos donde hablamos del anunciamiento? Imagínense que ustedes sí se ponen a chambear y no únicamente están esperando los momentos como para poder hacer algo. No, todavía tengo tiempo. Ay, ahorita no hice nada, me voy, espero. Todavía tengo hasta tal etapa. No, ¿sale? Es muy importante de que ustedes vean y piensen también en las personas, porque si el problema fuera de ustedes, créanme que no les gustaría que los hicieran gastar. Para nosotros a lo mejor varios pudieran decir, no, pues está bien porque recibo dinero, pero no es así. ¿Sale? Debemos de pensar más allá. Es mejor que te conozcan por una persona noble y que tengas mucho empleo, aunque sean poquitos, por poquitos, a que tengas uno allá a las 1500 porque ya te conocen por ojete. No. ¿Sale? Ahora bien, no nos perdamos. Este 149 que nos acaban de leer es esa previa que mencionamos, Calificación. calificación, pero ¿de quién? Del Del Ministerio Del Público. Ministerio Ministerio Público. Público. Perfecto. Desde aquí, si él con lo que ustedes les presenten, ¿a qué les suena? A su anunciamiento, Anunciamiento. ¿verdad? También. Sí, vamos viendo cómo vamos avanzando. Y esto les voy recordando esa última clase que tuvimos. Ok, si ustedes le hacen a él notar que las cosas, regresemos al ejemplo de los chicos que estaban en el parque tomando, recuerdan, uno se va a hacer pipí en el árbol, pero en esto venía la patrulla y este pensó que lo habían visto, se echa a correr, salen detrás de él y lo atrapan. Tal, y ya después dijeron, ¿verdad?, que estaba vendiendo droga y no era cierto. Él estuvo en un partido, después se fueron, tomaron, estaba con unos amigos, chalala, chalala. ¿Sí nos recordamos de ese ejemplo? Ok. Sí, no. Ahora bien, Sí, sí. imagínense que ustedes, estando en este punto, le comentan al Ministerio Público lo que en realidad pasó y esta persona es, o sea, abierta, por así decirlo, no es como que tan complicada y pueden hacerle notar, ¿verdad? Que en este caso los policías llevaron un control mal hecho, que incluso lo están incriminando, ¿sale? ¿Ustedes creen que una persona que sabe las consecuencias que podría tener, no en ese momento los dejaría en libertad e incluso le diría a los policías las consecuencias que se pueden acarrear tanto si él les sigue la corriente como ellos por estar tratando de incriminar a esa persona? Sí, ¿verdad? Pero supongamos que no lo hace. Bueno, casi siempre así va a suceder, ¿verdad? Ellos van a tratar de encuadrar todo a manera de que sí se parezca, ¿verdad? Que esa detención fue de manera correcta y entonces pedir ahora sí nuestra audiencia inicial. Y ahora, ok, ya estando aquí en nuestra audiencia inicial, ¿con qué empezamos, abogados? El control legal de la detención, maestro. Perfecto. En ese control, ¿qué decíamos? ¿Qué habíamos platicado? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Va a narrar, ¿verdad? Su teoría del caso. Ellos van a empezar a hacer una narrativa del por qué, chalala, chalala. Entonces, la pregunta es, el siguiente punto que se lleva, si recuerdan su diapositiva, ¿no? Bueno, mira, después de la entrevista con los familiares,
¿sale? Después de esa entrevista con los familiares, se viene la investigación del campo. Hasta aquí no nos hemos perdido, ¿verdad? Después, obviamente, te tienes que entrevistar con el detenido. Era algo que se me estaba pasando. También hay que platicar con él, ¿sí? Es ese 117 fracción primera. ¿Vamos bien? Después, este se va a presentar ante el Ministerio Público. El artículo que ahí rige es el 147. ¿Vamos bien? Ahora, una vez que ya está él ante el Ministerio Público, puede haber una declaración por parte de, en este caso del imputado, ¿sale? Ante el Ministerio Público. ¿Vamos bien? Aquí es donde se puede solicitar o podemos aportar que pues se presenten en este caso esos datos, ¿sale? Los de los que estamos hablando. ¿Qué artículos se nos viene en mente? Bueno, ese 129, ese 216 y ese 20 constitucional inciso B, fracción cuarta. ¿Sí los recordamos? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Ya para Sí, no darles lectura. el 129, el 129 y el 216 sí mencionan Adelante. que podemos solicitar al MP los actos de investigación necesarios para continuar para aportar datos de prueba para lo que estamos ahorita viendo. Ok, ok. Luego de ahí se viene esa petición que hace el Ministerio Público al juez para solicitar esa audiencia, ¿sale? Ya una vez que estamos dentro de la audiencia, ya que estamos dentro de la audiencia, ok, ¿qué hace? Va a hacer su solicitud. ¿Quién? El Ministerio Público para que se califique de legal esa detención. Vamos bien, aquí hablamos del 146 y del 150. A estas alturas ya varios debemos de dominar. Sale los puntitos de ese 146 y de ese 150. ¿Alguien nos gusta apoyar? Sí, maestra, el 146 habla de los supuestos de flagrancia. ¿Sí? ¿Alguien más que nos diga los puntitos? ¿Recordamos? ¿Puedo decirlos? Adelante. Supuestos: uno, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. O dos, inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material o ininterrumpidamente. O B, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en ella. Hubiera intervenido en ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para efectos de la fracción 2, inciso B, de este precepto se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no sea interrumpido su búsqueda o localización. Ok. Por puntitos, recuerden. Ese es lo del 146, maestra. El Perfecto. siguiente es el de la detención en caso de flagrancia. ¿Quiere que lo lea? Sí, vamos analizándolo de a poquito. Estos recuerden que los dividimos en puntos. ¿Sí? Estuvieron divididos en puntos, en dos momentos. El 16 constitucional, en su párrafo quinto nos señala dos momentos. Nuestro Código Nacional también, ¿sale? Nos dice que es al momento de Cometiendo el estarlo delito. cometiendo y después de haberlo cometido, ¿verdad? ¿Sí? Así es, Ok. maestra. Así es. Sí, maestro. Recordemos que aquí en el siguiente inciso, o sea, cuando hablamos de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, les comentamos que, ojo, muchas veces dicen, no, es que tardó mucho en detenerlo, pasó tanto tiempo, pero recordamos un ejemplo de que imagínense que en este caso lo van persiguiendo por carretera, entonces no podemos tener un tiempo específico.
¿Sale? Sí te dice a lo mejor inmediatamente después, pero te deja esa pauta de que puede haber delitos en los que quizás se llegó una persecución, pero en este caso no lo están perdiendo, no se interrumpió, no se fueron a descansar y dijeron luego voy y lo busco, no, sino que se está llevando de manera continua. ¿Vamos bien? Ahora, ahí mencionábamos los supuestos por señalamiento, eso sí lo recordamos bien, ¿verdad? Que puede ser por esa misma víctima o ofendido, puede ser por un testigo presencial o puede ser por un corpartícipe, ¿sí? Después hablábamos de que tengan su poder, pero ¿qué es tener en su poder? Bueno, instrumentos, objetos o qué, o productos, ¿verdad? Bueno, por ahí se les decía, esto tiene inmersa mucha teoría penal, porque cuando nosotros hablamos de objetos, no únicamente referimos a algo tangible, sino que puede tratarse también de algo intangible. Imagínense que en este caso estamos hablando, recuerdan que poníamos un ejemplo de la persona que golpea a otra y en este caso imaginemos que Francisco y Juan Luis estaban a la vuelta de la esquina o contra esquina y vieron esta situación. Cuando ellos se acercan, obviamente si eran lesiones, ¿de qué tipo es este delito? ¿Es permanente, continuo, continuado o es instantáneo? Instantáneo. Instantáneo, ¿verdad? Entonces no puedes decir lo agarramos en el momento, ¿sí? Porque el delito ya se había consumado. Entonces nos arrojaría la hipótesis de que lo encontraron con el objeto. ¿Vamos bien? ¿Quién era? Bueno, a lo mejor en este caso el que fue golpeado fue Imer y estaba en el suelo. Vamos bien. Ahora, nuestro 150, si alguien más gusta apoyarnos, así resumiendo los tres puntos importantes. Maestra, en términos del 66, Sí, adelante. eh, si no mal estoy, los tres puntos o los tres supuestos que establece el 150 de caso urgente es que cuando el delito se agrave, que exista riesgo fundado de que la víctima, de que el imputado pueda sustraerse, perdón, y que por razón de hora o lugar no pueda, no se puede no puede ocurrir ante la autoridad judicial. Ok. Gracias. Sí, ok, así como lo comenta nuestro compañerito, tenemos la primera hipótesis, perdón, que nos señala que se trata de un hecho considerado delito grave. Váyanse a sus 150, váyanlo leyendo. Ajá. Y nos habla de la hipótesis A, nos dice que prisión preventiva oficiosa, ¿ok? Si checan, nos dice delito, hecho considerado como delito, ¿verdad? Grave. Existen tres hipótesis. La primera nos está señalando que es de prisión preventiva oficiosa, ¿a qué nos suena ese 19 constitucional y ese 167 de nuestro Código Nacional, ¿verdad? En la segunda nos habla que así lo determina en este caso el Estado. Actualmente pues no hay algo como tal, pero pues no podemos quedar, ¿verdad? Pues cerrados en que no llegue un momento en el que sí lo vaya a determinar nuestro Estado. Ok, en la tercera hipótesis, dice que sea superior a 5 años, ¿verdad? En su media aritmética, ¿vale? Ahora. El segundo punto es que existe un riesgo fundado, pero en este caso de que él se vaya ahí, un riesgo fundado de sustracción. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque a lo mejor por allí surgieron datos, surgió algún documento, surgió algún video, algún testimonio, ¿verdad? De que pues esta persona comentó o estaba buscando dinero o estaba ya haciendo planes, ya compró boleto, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser fundado. Y el tercero, que se pueda solicitar, ¿verdad? Esa orden al juez. Hay muchos lugares que aunque digamos, no, es imposible, ya en pleno siglo, no. Ok, pero sí, sí los hay. Hay muchas personas que viven en lugares donde el acceso o la comunicación es muy, pero muy, muy, muy escasa. ¿Vamos bien? A veces no hay ni señal, no hay cómo cargar los datos al sistema, se pierde la señal. Entonces, aquí no debemos de cerrarnos de que, ay, ¿cómo fue posible? No, sí hay una posibilidad. Ahora bien, por eso Maestra, en señala términos que del sea 66, tengo una duda. adelante, Celso.
Aquí en el primer supuesto que dice, bueno, en los delitos de preventiva oficiosa privada entendemos que es el 19 segundo párrafo y el 167. Dice, pero medio, dice, y aquellos graves cuando es término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión, el medio aritmético. Yo tengo una duda, por eso los delitos tienen una mínima y una máxima, una Ujú. pena mínima y una máxima. Este, eh, ¿cómo se computan? ¿A partir de la máxima o a partir de la mínima? Ok, te dice media aritmética. Tu delito, como dices tú, trae una mínima y trae una máxima. Un ejemplo, 5 y 8, ¿sale? 5 y 8, tú los vas a sumar y esa sumatoria la vas a dividir entre dos. Si esos años están rebasando esos 5 que te está pidiendo tu Código Nacional, entonces ellos de ahí se pueden agarrar para aplicarte este 150. ¿Vamos bien? Ok. Y cuando hay agravantes o calificativas, ¿se le suman los otros? Todavía no, todavía no. Aquí haz de cuenta que únicamente es para ver si te pueden aplicar ese 150. Todavía no estamos en el momento, por eso hay que dividir los momentos. ¿Vamos bien? Ya Ok. después, cuando viene su momento, entonces ya ahí es otra cosa, porque ahí sí le van a sumar todo lo que nos estás comentando, Celso. Ahorita no. ¿Alguna otra duda hasta aquí? En este punto tú puedes colocarle ahí en tu apunte solo lo básico, ¿vale? No mezclemos, todavía no llegamos a ese momento procesal. Recordemos, hay una diapositiva que nos dice que debemos de conocer artículos directos e indirectos. Debemos de saber, ¿verdad?, cuándo se va a dar pues la audiencia o cuál va a ser la finalidad, cuál va a ser su formalidad de esa audiencia. Ok, entonces también para los momentitos que encontremos debemos de saber cuándo vamos a poder nosotros analizar una cosa u otra. En este caso, Celso, te vuelvo a repetir, únicamente lo que marca tu delito así como una cuestión básica. ¿Vamos bien? Y ya entendí, maestra. Ahora, a diferencia del 146, que todas son hipótesis aisladas, ya se les había comentado, este 150 no. Si falta una, ahí es donde ustedes pueden atacar al Ministerio Público y no puede quererles él aplicar, ¿sale? No. Entonces, tiene que cumplir con las tres. No es lo mismo que nuestro 146. Si a ellos les falta demostrar una, se chingaron. ¿Vamos bien? Por eso es muy importante conocer cada una y también nosotros, ¿verdad? Pues ponernos las pilas, porque puede hacer también algún fallo, puede haber un fallo, perdón, por parte de ellos en el sentido de que cuando estén manejando un 146. ¿Vamos bien? Por eso se requiere mucho de teoría penal. Ahora, si nosotros seguimos avanzando, ya una vez que ya se analizó, ¿verdad? Ya ellos pidieron esa solicitud, ellos van a hacer esa exposición al juez, donde el por qué se trata de un 146 o por qué se trata de un 150. Entonces, posteriormente, el Ministerio Público va a leer todos los datos de prueba, las declaraciones que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Después se viene otro punto, que es donde el juez le va a dar el uso de la voz ahora. ¿A quién le corresponde? A la Eh, defensa. ¿Vamos bien? Aquí ustedes como defensa van a pedir o van a solicitar que se tomen en cuenta los datos aportados, en este caso, lo que ustedes hayan presentado en esas 48 horas. ¿Sí? Recordamos que dijimos al principio, no me tengo que hacer pato, me tengo que poner a chambear y no necesariamente el Ministerio Público tiene que hacer esos actos de investigación por mí, sino que aquello que se me permita realizar, yo lo puedo hacer y voy y ¿qué hago? Aporto, ¿verdad? Entonces aquí es el momento donde tu defensa, ¿qué vas a hacer? Pedir que se tomen en cuenta, ¿sale? Todo. Estamos hablando de cámaras de video, de testigos, de todo lo que ustedes puedan, declaraciones, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso ustedes lo pueden tomar en su despacho.
¿Sale? Pueden ir y tratar de conseguir la cámara de vigilancia. Si la persona no se pone pesada y quiere coadyuvar en este caso con ustedes, entonces ustedes pueden obtener ese video de manera, pues bien, ¿sale? Incluso pues todo lo que podamos, nosotros presentar recibos, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a seguir avanzando. Después nos señala, ¿verdad?, que nosotros debemos de vincular esos datos a nuestra teoría. ¿Vamos bien? Y aquí algo muy importante que nunca se nos debe de olvidar. Siempre que estemos en audiencia es muy importante que nosotros mencionemos criterios de la corte. Entonces, uno que siempre tenemos que tener como as bajo la manga es el 2010-351. Sí, 2010-351, porque ese nos habla, ya le dimos lectura en su momento de esa sana crítica. Vamos a analizarlo, permítanme. Mientras en lo que se coloca el criterio, sí es importante mencionarles, cuando se le da el uso de la voz también, que le dan esa oportunidad de declarar. Recuerden que esa declaración, si ustedes saben que la persona es inocente o que ya analizaron que hay un caso fortuito, que sí lo hizo, pero fue porque se defendió, que sí pelearon, pero las cosas no son como las están narrando, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos analizado de nuestro 327 y de nuestro 405, ustedes deben de dejar que él declare. ¿Vamos bien? Él debe de declarar, porque eso va a abrir puertas ¿a qué? A Nuestra teoría nuestra del teoría caso. del caso. Adelante. Compañero, adelante. Bueno, como coincidimos que, profesora, que en términos de 66, a nuestra teoría del caso. Si me permite también, no sé, exponer alguna cosa que yo tengo muy presente desde que empezamos, que la teoría del perdón, del caso será buscando nuestra lógica establecida en el 20 constitucional, fracción segunda, en relación del 265, perdón, del 259, 265, 359 y 402. ¿Es cuánto, profesora? Perfecto, Gracias. Imer. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa lógica de la que él nos habla es porque si nosotros regresamos al principio, desde que ustedes están haciendo ese preámbulo mental, desde que se les dijo que analicen esos elementos objetivos y subjetivos, sale que están analizando todo el entorno, van a encontrar que tanto pruebas directas y pruebas circunstanciales. ¿Sale? Las pruebas directas, pues son a quien le pegó, quien vio de manera directa, y etcétera, etcétera, pero ya cambiando a lo mejor de ejemplo que se nos abra a nuestra mente, vamos a ampliarla. Puede ser que esa persona, en este caso, siguiendo con el ejemplo de los chicos que estaban tomando, bueno, ¿cuáles son nuestras pruebas indiciarias? Bueno, que ellos estuvieron en un partido de fútbol, a ellos les vendió unas caguamas la señora de la esquina, ellos mandaron mensajes por Messenger, subieron fotos a Instagram, a Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son, ¿qué? Pruebas circunstanciales, pero esas pruebas nos van a ayudar a formar nuestra lógica. ¿Vamos bien? Esa lógica porque obviamente, en este caso, imagínense que el Ministerio Público le va a seguir la corriente a esos policías, obviamente ellos van a contar una versión de los hechos, ¿sale? Lo van a contar a su manera, pero imagínense que ustedes aportan todos esos datos, el teléfono de los chicos porque postearon, el dicho en este caso del entrenador que estuvo con ellos, que verdaderamente estuvo con unos amigos, incluso de las chicas que vieron cuando él únicamente estaba haciendo pipí y le dio miedo y salió corriendo. Ok, todo eso
cuando ustedes analicen y vayan viendo que la versión, por así decirlo, la narrativa que va a llevar el Ministerio Público no tiene ni pies ni cabeza o que únicamente se está basando en un círculo, por así decirlo, que no se amplía, no hay más, es un círculo porque está girando prácticamente solamente sobre un entorno y lo de ustedes va a ser una cuestión poliédrica, como lo señalan en este caso nuestros criterios ¿cómo se llama? Nuestros criterios de la Corte. ¿Qué significa? Bueno, que ustedes van a tener un montón de variantes, ¿sale? Se va a ormar, pero al final de cuentas no va a perder la forma. ¿Por qué? Porque todo va a ser coincidente. Todo va a tener esta grasita que es nuestra lógica, que era lo que compartía el compañero Imer, ¿sale? Recuerden, los que no estamos en clasecitas todavía, los artículos que nos dijo que 259, 265, 359 y 402 del perdón, sí, del Código Nacional, ¿sale? Excepto de ese 20, inciso A, fracción segunda, porque ese es de nuestra Constitución. Muy bien, Imer. Ahora, vemos este criterio de la Corte, 2010-351. Alguien que nos pueda apoyar es pequeñito. Término del 66, la puedo apoyar. Sí, adelante. Ok. Detención del inculpado para determinar la forma en que se realizó. El juzgador debe atender las reglas de la sana crítica y a los datos de convicción que obran en el expediente. Para que el juzgador pueda determinar la forma en que fue detenido el inculpado, es necesario que atienda a las reglas de la sana crítica y a los datos de convicción que obran en el expediente que permitan, en un ejercicio de ponderación entre todo el acervo probatorio, llegar a una conclusión fundada. De ahí que esté obligado a realizar un ejercicio de ponderación sobre los elementos probatorios que sean opuestos. Perfecto. Bueno, aquí nos damos cuenta, aquí nos dice lo de negrito es con lo que nos debemos de quedar de nuestras tesis, eso es lo básico, dice detención del inculpado, nos dice que determinar la forma en que se realizó, ¿sale? Pero para el juzgador, ¿qué debe de hacer? Atender las reglas, ¿de qué? De la sana crítica, ¿verdad? Y los datos de convicción. Recordemos que esos puntos de la sana crítica son tres. ¿Alguien que nos apoye? Recuerden, máximas, sí, La En lógica, términos del 66, profesora, me da el uso de la voz. perfecto. Adelante. Son las máximas de la experiencia, las pruebas científicas y la lógica. Al parecer son Y la tres, misma. porque la estudié también, ¿sí, verdad? Es correcto. Perfecto, sí, así es, son tres abogados. Bueno, ahora, de todo esto, abogados, vivimos un montón de artículos, entonces un resumen como tal no lo podemos llevar por las diferentes variantes que hay o los diferentes ramos que agarramos. Ahora sí que sonó, ¿cómo se dice? Como rima, perdón. Ok. ¿Por qué? Porque sería salirnos. Por ejemplo, ahorita hablábamos, cuando determinamos el delito habría que llevar un análisis profundo y el llevar ese análisis es empezar a analizarlos, pero tomarnos nuestro tiempo. Por ejemplo, agarramos y hacemos un estudio breve del homicidio, pero tengo que tomarlos en cuenta todos. ¿Sale? O por ejemplo, algún otro delito, lesiones y demás, para ver si hay alguna variabilidad o hay algo que sea diferente en cada uno de nuestros estados, porque no es lo mismo, ¿sale? Los elementos pueden variar, ¿ok? No únicamente eso, tendríamos que hablarles de la prescripción. ¿Vamos bien? Tendríamos que hablarles de diferentes temas que ya les decía. Cuando se trata del fuero común, cuando se trata del fuero federal, tenemos que analizar, en este caso hablando de temas que impliquen drogas, ver qué cantidades son las que se manejan acá en el fuero común o que pues se pueden llevar en el fuero común, qué cantidades son ya en el fuero federal, qué medios alternos podríamos llevar, etcétera, etcétera. Sí podemos seguir avanzando. En la siguiente clase vamos a seguir avanzando, pero sí les pido de los que van a recibir su libro, hay un apartado donde yo les coloqué una cuestión lineal de artículos,
¿Sale? Entonces, en esa cuestión lineal, ustedes van a ir viendo cómo nos fuimos desviando y por qué. ¿Vamos bien? Porque aquí, por ejemplo, ya analizamos esta primera parte, lo que se hace ya en la audiencia de control y el acto previo a ese control de detención. Pero dentro de el segundo punto que analizamos, hay una parte, y también en ese primero, cuando estamos hablando de esa aportación, donde tenemos que ir al estudio, ¿verdad? Ya de los nombres que se le dan o esa evolución que tiene en este caso la prueba, como le llamamos. Pero en realidad, ¿qué son? Recuerden, en un primer momento son evidencia o indicio. ¿Vamos bien? Esos temas también los tenemos que analizar porque tienen muchísimos artículos. ¿Sale? Váyanse a su apunte y cercioren lo que les estoy diciendo. Evidencia o indicio. Vamos bien. Cuando ya está en el 260, ¿qué es? Es un dato O de prueba. de prueba. Pero cuando llegamos al punto de la vinculación, puede mutar a medio de De prueba, prueba. al igual que nuestra intermedia, que se le puede conocer medio de prueba. Posteriormente, ¿qué se vuelve? Prueba. Prueba, prueba. Prueba y después, al final, un Medio medio de convicción. de convicción. ¿Sale? Todo esto se los tengo que explicar con calma. Ya estamos son las 9:55, no nos va a dar tiempo. Hasta aquí necesito que ustedes me digan alguna pregunta o hagan algún tipo de exposición para ver si entendimos. En términos del 66, profesora, tengo una duda. ¿Sí? Que Adelante. usted nos dijo cuando tengamos un detenido, ofrezcamos datos de prueba en sede ministerial. Un ejemplo, en ese momento el MP bueno, no podemos sacar a nuestro detenido y judicializa el expediente, la carpeta de investigación ante el juez de control. Y nosotros ya le pusimos los datos de prueba en sede ministerial. Allá de nueva cuenta, en el control de detención, nosotros como defensa tenemos que exponer los datos de prueba que tenemos en la carpeta de investigación, porque nos corren traslado. O sea, mi duda es De de hecho, que, ajá, sí, sí, dime, dígame la termina. forma. Ajá, No, termina, termina. lo que pasa que es mi duda. O sea, si se supone que si yo le estoy aportando en sede ministerial, tiene que también determinar, ¿no? Si efectivamente judicializa o no la carpeta, pero si en este caso judicializa la carpeta en el juez de control, ya en la audiencia de control de detención, en su momento, antes de que califique la detención el juez de control, nosotros tenemos que exponer los datos de prueba que le ofrecimos en sede ministerial. No sé si me haya entendido. No, sí, bueno, creo que sí. Te comento. Ya ves que hubo un punto en el que les dije, ok, si hay algo que tú lo puedas hacer, lo que vas a ir es ir y dárselo, ¿verdad? Él lo tiene que agregar. Recordemos, a veces hablamos, ahí se les mencionaba que hablamos de que es la carpeta de investigación del Ministerio Público, pero no quiere decir que nosotros cuando vamos a llevar una cuestión también tengamos que tener forzosamente una carpeta, no, sino que ellos la tienen que agregar esa información a esa carpeta. Entonces, cuando tú ya estás posicionado en el punto que me estás mencionando, ¿qué vas a hacer? Vas a referir de que ya está integrado en esa carpeta de investigación. ¿De quién? Del Ministerio Público. Más bien, por ahí alguien levantó la manita. Sí, yo, licenciada, buenas noches. Perdón, ¿eh? A lo No mejor yo te entendí preocupes. la cosa del compañero. O sea, yo lo que entendí es que si vale la pena dar esos datos de prueba al inicio, y en ocasiones, si no mal recuerdo, el maestro nos había comentado, usted también, el hecho que, pues lo van a vincular por el estándar mínimo probatorio. Entonces no tendría caso quemar esas balas en ese momento si de todos modos lo van a vincular. Y mejor ya presentar esos datos de prueba, pero una vez que ya esté vinculado, si no mal recuerdo, maestra, no sé si me equivoco, me corrige, por favor. Bueno, ustedes ya lo determinarían en su momento, pero ahí es donde cobra vida nuestro anunciamiento. ¿Recuerdan esa clase? Se les dijo que es muy bueno que ustedes lo hagan desde que tienen la posibilidad. ¿Sí? Porque ya están poniendo todo, sale sus cartas, él, ¿qué va a hacer? Ok, a lo mejor por su
¿cómo se le puede llamar? Por su arrogancia, porque así son, ¿no? Y aparte, son como egoístas, quieren que lo que ellos dicen es lo que se va a hacer, pero imagínate que independientemente de que no quieras quemar balas, lo pones a pensar y antes de que llegue ese momento, tú logras que se lleve a cabo un medio alterno. Entonces, para mí, el momento es desde el principio. O sea, en cuanto yo tenga la posibilidad, si a mí no me contrataron en los primeros momentos y ya va a ser hasta que se empieza a darnos esa audiencia de vinculación, pues órale, me pongo a chambear y lo presento hasta entonces. Pero digo, por lógica, si ya lo tienes, ¿qué caso tiene guardarlo? No sé si Maestra, piensen en tema igual, del pero 66, hizo una, en la clase respecto la anunciación, que una de las claves también a ese tema es la negociación, referente con el tema que está comentando. es algo que es con miras. Recordamos, ese anunciamiento tiene dos puntos que debemos de tomar mucho en cuenta. Es con miras a una negociación o para lograr un medio alterno. Y eso se da entre las partes, ¿sí? Pero obviamente, ¿quién va a estar allí viendo esa situación? El Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente de cierta manera lo estaría obligando a él a que le piense muy bien que si le quiere seguir o mejor se arregla. Ok, Investigación muchísimas tienen gracias, buenos licenciado. datos, ¿perdón? Muchas gracias, digo. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Roque, Calvin, Rosy, Juan Luis. Vamos a seguir analizando, no nos vamos a quedar con esto. Ahorita lo que requiero es de que se vayan a casita, bueno, ya están en casita, pero me refiero yo que lo estudien, ¿sale? Que lo estudien, que lo analicen. Son pequeños puntos. Los artículos igual ya los recordamos, ¿sí? El que ustedes digan, oye, esto me suena a esto, voy y lo leo. Porque así va a suceder. Cuando nosotros empezamos a analizar, se podría decir, ese procedimiento lineal, por así decirlo, pues empezamos obviamente estudiando ese 146, ¿sale? Ese 150. Cuando llegamos nosotros a nuestro 211 es donde decimos, ok, lo vamos a dividir en tres puntos, ¿sale? Investigación, intermedia, juicio. En la investigación tenemos dos puntos, inicial y complementaria, ¿verdad? Bueno, después de eso, recordemos que ya se viene esto que estamos analizando porque ellos van a solicitar en términos de ese 307 que en este caso se abra, ¿verdad?, esa audiencia inicial. Entonces, esta empieza con ese control de detención que estamos analizando, que es ese 308 seguido de esta imputación en términos del 311. Todo esto ya lo tienen anotado. Si gustan buscar en sus libretos, ya lo tienen anotado. Si no, únicamente anoten los artículos. Tiene que haber un derecho a declarar en términos de qué? Del El 312, 114. ¿verdad? Perfecto, del 312. Después se viene una solicitud, en este caso del Ministerio Público, ¿sí? En términos de qué? Del 313, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se resuelva esa vinculación. ¿Vamos bien? Después, ¿qué sigue? Nuestro 314, ese 314 en su primer párrafo, ¿por qué? Para la Porque nos dice aportación que de se va. gastos y medios de prueba. Perfecto, perfecto. Después viene nuestro 315, porque debemos de seguir las reglas establecidas como si se tratara de un juicio, ¿verdad? Después llega un momento en que el juez va, en este caso, a tener el que resolver esa vinculación en términos de ese 316 y pues aquí hay cuatro fracciones, ¿vale? Aquí se puede llegar o no a que se dé esa vinculación o que no se dé. ¿Vamos bien? Y en este punto recordemos que podemos hasta pedir ya un sobreseimiento en términos de qué, del 319. 319, perfecto, ok. Cuando, en caso, ¿verdad?, de que se llegara a vincular, vamos dándole seguimiento a nuestros artículos. En caso de que se llegara a vincular, se va a fijar esa investigación complementaria. Vamos bien, pero antes se tiene que fijar esa fecha
¿sale? Para analizar esa vinculación de las medidas cautelares. Y aquí es donde entran en juego un montón de artículos que después nosotros vamos a analizar. ¿Recuerdan que les preguntaba, ¿nos seguimos con lo de la complementaria o nos abrimos para poder analizar estas medidas cautelares? 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 171 y 177, ¿recordamos? Y después ya viene que el 321, 324, 334, 335 y así sucesivamente, pero esto lo vamos a ir analizando. Si se dan cuenta, ahorita estamos aquí en este punto. Antes de ese 153, para lo de las medidas cautelares, vamos a seguir analizando de forma progresiva, pero lo que se les mencionó de aquí para atrás es todo lo que estamos viendo. Si se dan cuenta, son como 4, 5, 6 artículos, ¿sale? Pero cada uno de ellos tiene una profundidad porque nos va a desviar a otros temas que desconocemos y que tenemos que verlos forzosamente para poder comprender lo que estamos analizando. ¿Vamos bien? Entonces nos vemos la siguiente clase, porfa, repasen y vamos a seguir avanzando. Sin ningún problema, ustedes pueden decirme, ¿saben qué? Para no perder el hilo, nos vemos mañana, pues mañana nos vemos, ¿sale? Por ahí les pregunto en el grupo y nos ponemos de acuerdo. Gracias, Bonita buenas noche, noches. abogados. Buenas noches, Espero maestra, tu, gracias. espero tu Buenas noches, mensaje, gracias, Francisco. maestra. Sí, maestra, Muy ahorita buenas le mando mensaje. Muchas gracias. Aquí es, bye bye. Ujú.